Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar a Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber of Commerce en México, obviamente. Querido Vladimiro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Qué gusto. Vladimiro, bueno, pues se dio la reunión, esta décima cumbre de América del Norte, donde vino el primer ministro Trudeau de Canadá, obviamente el presidente Biden y el presidente de nuestro país. Desde la óptica de AmCham, desde la óptica de negocios, ¿cuál es, digamos, pues el resumen de lo que a ustedes les tocó y sobre todo, pues lo que ustedes concluyen después de este encuentro? Pues mira, Rodrigo, de entrada es una señal, nosotros vemos como una señal muy positiva que se dé este encuentro. Esta señal marca la dinámica de cooperación que hay entre los tres países. Creo que una parte muy importante que nos gustaría resaltar es, escuchamos de los tres mandatarios hablar de una región Norteamérica. Creo que es una de las primeras veces que ya estamos hablando de una región Norteamérica. Creo que eso es bien importante. Obviamente son relaciones complejas, cada país tiene sus propios intereses, pero creo que ya el poder estar hablando de esta región Norteamérica pone la relación en otro nivel. Y si tomamos en cuenta la importancia que tiene esta relación Norteamérica, donde 1/3 del Producto Interno Bruto del mundo se genera en esta región, donde ha crecido dos veces en los últimos años. Simplemente el comercio que tenemos nosotros, México, con Estados Unidos, ha crecido 700% de 1993 al 2022. El año pasado, a noviembre, Rodrigo, teníamos una relación comercial con Estados Unidos de 718 mil millones de dólares, cerca de 2,000 millones de dólares diarios. Esa es una relación gigantesca, ¿no? Claro, y Entonces, además que ha evolucionado mucho, porque yo me acuerdo todavía y tenía esa cifra medianamente en la cabeza, eran 1,000 millones de dólares por día, pero ya, pues obviamente son 2,000 millones de dólares por día y habla de la potencia que hay y sobre todo, bueno, pues de esto que mencionas, la región Norteamérica. Ahora, ¿cómo se procesó, se digirió, cómo apareció, digamos, en el mapa de las discusiones y de lo que ustedes, eh, pues digamos, dialogaron en el contexto de este encuentro? En función de dos asuntos, ¿no? Los mecanismos de resolución de controversias. Por un lado, ya era inminente lo que ocurrió con las reglas de origen en el sector automotriz. Por otro lado, pues lo que todavía está en proceso de discusión en materia energética, ¿no? En la posibilidad de que se establezca algún panel, a petición de Canadá y Estados Unidos con respecto a México. Esas partes en donde pues puede haber ciertas áreas de incertidumbre en el sector energético, que es fundamental por lo transversal, ¿no? Y por la oportunidad que significa para México, pero que también de alguna suerte puede llegar a frenar inversiones, etcétera. es correcto, Rodrigo. Lo que nosotros vemos aquí positivo es que hay un marco un marco regulatorio para resolver estas diferencias, ¿no? Entonces, como tú mencionas, posteriormente al encuentro se anuncia el resultado del panel automotriz, que pues ya mucha gente lo estaba esperando, que iba a ser a favor de México y Canadá. Hay otros ahorita abiertos en consultas, que esperemos que se resuelvan en consultas, que no tengan que llegar a un panel. Pero yo creo que aquí lo importante, el mensaje para los tres países y nosotros como iniciativa privada, es que tenemos que respetar esos acuerdos, que es bien importante. Ahora le va a tocar a Estados Unidos el tener que resolver esta parte automotriz, y creo que debe mandar una señal importante de la importancia de que cuando hay una resolución hay que respetarla y hay que implementar una solución lo más pronto posible. Claro, Estados Unidos tiene la oportunidad de establecer el canon, ¿no? Sobre todo de un mecanismo que eventualmente le puede beneficiar dependiendo cómo vaya evolucionando. Lo ideal sería no estar recurriendo a paneles, ¿no? Que el libre Correcto. comercio funcione, que los mecanismos apoyados en la confianza y en las reglas y compromisos que tenemos los tres países, pues vayan evolucionando, pero bueno, pues siempre puede haber desencuentros, sobre todo diferencia de criterios, y tienen que ser estos mecanismos institucionales los que establezcan, digamos, por un lado los fallos, como ya ocurrió, pero sobre todo pues la respuesta de los países, porque de eso dependerá finalmente el buen funcionamiento. Es correcto, Rodrigo. Yo creo que ese es el mensaje nuestro desde la iniciativa privada, es respetar esos acuerdos y que manden ese mensaje positivo para la inversión. Ahora, en el balance, digamos, más allá del encuentro, porque obviamente muchas cosas ya están preacordadas, finalmente
se va desarrollando, digamos, un escenario diplomático con ceremonias, etcétera, pero lo nutrido del asunto, pues es lo que se va planteando antes. Más allá de ello, dirías que en la AmCham prevalece más el optimismo, sobre todo por la enorme oportunidad que hay en México, y un Estados Unidos bastante pragmático, ¿no? Diciendo cómo hacemos más, por ejemplo, cómo alineamos el CHIPS Act para que los tres países estén alineados, cómo en el tema energético, no solo relativo a las renovables, sino a la transición de los vehículos de combustión interna eléctricos. ¿Cuál es el ambiente que se respira hoy? Nosotros seguimos viendo una coyuntura muy positiva, Rodrigo. Creo que la situación de lo que ha sucedido en el mundo nos pone a México en una situación que deberíamos de estar atrayendo una gran cantidad de inversión. Y está sucediendo, pero la gran pregunta es de qué tamaño queremos traer esa inversión, ¿no? Las empresas hemos encontrado que las cadenas de valor las queremos lo más cerca posible de los mercados de consumo. Estados Unidos se ha dado cuenta que para ser competitivo necesita México y México para poder seguir creciendo necesitamos Estados Unidos. Entonces aquí hay una coyuntura muy importante que debemos de actuar, debemos de resolver nuestras diferencias rápidamente, porque también es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, no simplemente porque seamos los vecinos se van a dar muchas cosas. También tenemos que hacer de nuestra parte y seguir colaborando iniciativa privada con gobierno para poder atraer estas inversiones. Ahora, la agenda bilateral con los Estados Unidos transcurre obviamente por el comercio, que es lo que más ocupa la AmCham, también obviamente por el tema migratorio y también por el tema de la seguridad, ¿no? Hay estos tres temas. ¿Qué tanto los otros dos temas, migración y seguridad, tocan, digamos, a la agenda de la AmCham y si se empiezan a cruzar algunos de estos temas? Pues son parte de nuestras prioridades, Rodrigo, la parte de, obviamente, la recuperación económica, pero tenemos la parte de la certeza jurídica, la seguridad, es muy importante para poder operar de una manera competitiva en algún país. Entonces, vemos positivo que se estén discutiendo esos temas. Entendemos que estos temas no pueden ser resueltos solamente por un país, sino tiene que haber una colaboración de ambos en la parte de seguridad, en la parte de migración. También entendemos que si hay un desarrollo económico de la región, la migración se va a detener. Esa era una parte que nuestro presidente traía, ¿no? Traer ese desarrollo no solamente en México, sino también llevarlo a algunos países de Latinoamérica para poder detener esa migración. Y yo creo que por ahí debemos de seguir trabajando, Rodrigo. Va a tomar tiempo. Hemos visto que muchas de las inversiones que están llegando al país están llegando a la parte norte del país, es la parte desarrollada, es la parte que hemos visto que ya tiene una manufactura establecida, pero tenemos que ver qué necesitamos hacer para atraer esa inversión más hacia el sur del país y poder desarrollar ese nivel de vida para que la gente se decida quedar aquí en su país, ¿no? Sí, y me hiciste acordar pues esta visita que hizo Ken Salazar, bueno, no visita, pero cuando se anunció o se revitalizó, porque es un proyecto que lleva prácticamente ya varias décadas, el de el Istmo de Tehuantepec, hacerlo, digamos, pues un conjunto de parques industriales que conecte el Pacífico con el Golfo de México. Ahí hay una enorme oportunidad de mucha complejidad sin duda, pero que pues va justamente en el sentido que mencionas, Vladimiro, que es pues reactivar una zona del país que realmente no ha participado. Cuando uno ve las exportaciones por estado, hay estados que no prácticamente exportan muy poquito y eso no es el asunto. El asunto es que si uno correlaciona ello con sector informal, con pobreza, etcétera, pues es muy obvio. Y entonces claramente hay un beneficio de participar en la región Norteamérica, en la integración, digamos, de estas cadenas de valor, en donde hay zonas del país que simplemente no han participado, y en parte así se refleja por su desarrollo, ¿no? Es una discusión compleja, pero importante. Entonces, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está en entrevista Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber of Commerce en México. Vladimiro, y creo que es importante siempre pues dimensionar lo que implica la AmCham, las empresas que conforman parte de la American Chamber of Commerce, porque evidentemente cuando uno revisa los datos de a dónde se van las exportaciones mexicanas, cuáles o quiénes son el país que más invierte en México en inversión extranjera directa, etcétera, es una vinculación profunda. ¿Cuál es la dimensión de la AmCham? Pues mira, Rodrigo, el AmCham tenemos 105 años como una cámara, tenemos más de 1,200 empresas,
el 21% del Producto Interno Bruto de México es producido por estas empresas y como tú mencionabas, el 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. De ahí la importancia de la Cámara. Y me preguntabas también hacia dónde íbamos este año. Exacto. Y si me permites, tuvimos la oportunidad en este encuentro también tener una reunión con la US Chamber. La US Chamber tenía dos participantes aquí. Uno era el vicepresidente ejecutivo y director de Asuntos Internacionales, Myron Brillant, y también estaba el vicepresidente senior para las Américas, Neil Harrington. Hemos trabajado muy de cerca con ellos y lo que acordamos en esta ocasión es seguir avanzando en esta relación bilateral, tratar de participar como sector privado. Es bien importante donde el TEMEC nos los permita, tratar de colaborar con las autoridades. Y algo bien importante, y tú lo mencionaste al principio, Rodrigo, creo que necesitamos darle un seguimiento a los acuerdos para que estos se vuelvan acciones y estas acciones se vuelvan en resultados. Porque si no, pues nada más se quedan en palabras, ¿no? Claro, y sobre todo porque, y como ya también lo mencionabas, esto tiene que ver con los otros temas que integran a la región Norteamérica, que tienen que ver, por ejemplo, con la migración, ¿no? Es decir, está en el interés de las empresas que conforman tanto la American Chamber of Commerce, digamos, como los distintos entes, el poder tener una talento, digamos, ordenado, que pueda ir a Estados Unidos, que pueda estar desde aquí, etcétera, y eso, por ejemplo, es un aspecto importante y obvio la cooperación en materia de seguridad, ¿no? Entonces, contribuye, digamos, la dimensión económica, la dimensión del quehacer empresarial en función de lograr esta integración que parecería es inevitable por lo beneficiosa que puede resultar para toda la región, para Estados Unidos y Canadá, obviamente, y para México. Es correcto, Rodrigo, y reforzar que nosotros como AmCham estamos viendo que vivimos un momento histórico y una gran oportunidad para poder impulsar esta integración económica de Norteamérica, pero también que tenemos que movernos rápido. Sí, eso. Y ya nada más preguntarte, en la parte tecnológica, ¿qué tanto, digamos, hay un interés enorme de Estados Unidos? No sabría si el petróleo, pero sí, digamos, como tecnología, la inteligencia artificial se convierte en un fenómeno que va a ser, y ya lo es, transversal, que va a influir en muchas áreas de la actividad económica, y como corazón, digamos, de este enorme motor, pues están los microprocesadores, y ahí hay un interés de Estados Unidos muy relevante de reducir la dependencia tanto de Asia, básicamente, de Taiwán, de China, etcétera, y me pareció ver que había un cierto sentido de urgencia de la secretaria Raimundo de Comercio, y en ese contexto saber si aterrizó en algo concreto en lo que refiere a la AmCham. Pues mira, hubo varios pronunciamientos, por ejemplo, se van a hacer equipos trilaterales para poder revisar lo que es la cadena de valor de estos procesadores, poder ver dónde hay una mayor oportunidad entre los tres países, pero como tú mencionas, creo que ahí está la oportunidad. Creo que como México tenemos que tomar la oportunidad, que tenemos talento joven, se tiene que desarrollar ese talento. Entonces eso también va a permitir poder desarrollar ese talento en estas tecnologías que son tan importantes para toda la industria, ¿no? Ya ahorita ya no podemos concebir algo que no lleve un procesador. Entonces creo que es una gran oportunidad, pero una vez más tenemos que pasar ahora a las acciones, Rodrigo. Sin duda. Pues querido Vladimiro, como siempre, un gusto saludarte. Todavía alcanzo a decirte que sea un gran 2023 en todas tus actividades, así que te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, un abrazo de regreso. Ahí escuchamos a Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber of Commerce, México.